Hermana mayor, el paquete que te envié ya está en reparto. Acuérdate de firmar la recepción. ¿Qué me has enviado? Ya lo verás en un momento. Ha llegado. Tú hice paquete. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Mm? ¿No te habrás equivocado de paquete? No, hermana mayor. Enciende el teléfono y mira los borradores. ¿Borradores? ¿Y ahora qué moda es esta? ¿Qué pasa, Pipi? ¿Quieres una lata? ¿Qué? Tu hermana te va a abrir un snack de gato. Ve, ve. ¿Está bueno? Pipi, ve. Te lo exprimo aquí. Come despacio. Ruanyu, ¿lo has visto? Lo siento. Fue en casa de mi abuela donde encontré por casualidad este teléfono. Lo miré sin permiso, adapté las historias del borrador, pero por cobardía no me atreví a admitirlo. Cuando te viste envuelta en el lío de plagio, te mentí y oculté la verdad. Esta vez en Angshi, al ver que todavía te preocupas por investigar este asunto y al ver que por mi culpa te sientes incómoda por mi relación con mi hermano y me siento preocupada, creo que si no lo confieso ahora, seré una mala persona para siempre. Ruanyu, no me importa si no me perdonas, ni me importa si me odias. Pero mi hermano se enteró al tercer día del incidente. Supe de esto después. Y volvió al país de inmediato. Tenía la intención de quien te contó la verdad, pero cuando te vio fingiendo no conocerlo, él no se atrevió a decírtelo. Así que, si es posible, por favor, perdónalo. Él de verdad, te quiere mucho. El profesor Zeng dio a nuestra clase ese ensayo de ejemplo del examen. Lo escribiste tú, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un ensayo de ejemplo. Tu de padre me preguntó, ¿por qué siempre tocaba el piano en el 106? No me atreví a decir que era porque desde la ventana de esa ventana de la sala de piano, justo podía verte a ti. Entonces cambiaste tu asiento a la ventana para verte mientras estaba castigado en el pasillo. Llegué tarde. Me puse de pie allí. Shuwei-song, ¿cómo es que has aprendido a llegar tarde? Ponte de pie como castigo. ¿Todavía vienes a educación física en el patio? Ya he corrido 5 vueltas.
Luan Yu. Además, ¿y qué tiene de especial Dao Mingxi? A mí me gusta. Es Wase Lei. Debería comer pollo frito. Dijiste que te gusta el clima después de la lluvia con cielo despejado. Entonces, en el aniversario de la escuela, toca Sai Yu Hao. Entonces, ese de tu clase, el chico que te tiraba de las trenzas, me pidió la tarea de inglés. No le dejé copiar. Compré una cerradura nueva para el cajón. La contraseña es tu clase y número de estudiante. El gato debajo del Museo de Arte no paraba de maullar. Le di una golosina para gatos. Es muy obediente. Pero la verdad es que no me gustan los gatos. ¿Me gustas tú? Me voy a ir al extranjero. ¿Hay alguna manera para que puedas al menos recordarme un poco? Entonces, déjame tomar tu mano una vez. Contraseña de pago. 309,017. ¿No tienes miedo a las alturas? ¿Cómo sabes que tengo miedo a las alturas? Te lo diré cuando nos veamos. Si el poeta no obtiene estos detalles, No podría haber coincidido conmigo en esos chistes. Pero del lado del poeta, es la perspectiva del protagonista masculino. Lo que sigue es un pasaje, la descripción psicológica del protagonista. dice que en realidad le encanta comer pollo frito. Pero solo porque en ese momento la protagonista femenina estaba cerca. Él piensa que saltar el muro es algo vergonzoso. Por eso fingía ser tan etéreo. ¿No crees que esto de el pollo frito y la cola es muy infantil? ¿No crees que no encaja con el personaje de un protagonista de novela? La página de recuerdos que repartiste en nuestra clase. No me la diste. Cuando la recogieron, yo añadí una yo mismo. Con suerte, la verás. Ruanyu, ¿has venido a repartir las páginas de recuerdos? Sí. ¿Te ayudo a repartirlas? Vale, gracias. Toma. Gracias.
多久，掌心的感情线，多想拥有另一道交叠的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如果可以续写暂停的从前， En tu brillante futuro gritas de alegría. 趁来得及还可以回 Aunque 坐在 yo no pueda ver nada. 全凭你偏爱，冷酷或温柔，错过一次我能否听到你说其实你很念旧，无论最初或到最后，只想牵我的手。数过双手，真的好久不见，说着我们才追上两人的时间，是期待太久，已预想的浮现，翻越这蜿蜒，寻找通向圆满的情节。错过一次已足够，趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次你能否牵紧等待的手，让我穿越人山人海的时候，确认我拥有。A esta hora ya debería haber avisado, ¿no? ¿Por qué no responde a mi mensaje? ¿O es que sabe que ya tengo el móvil y teme que me enfade porque me lo ocultó? ¿Y no debería enfadarme? Soy yo. Hermano, sin avisar primero. Tu móvil se lo envié a la hermana Ruaño. Ahora probablemente ya lo sabe todo. Tú y la hermana Ruaño no deben volver a perderse esta vez. Hermano, ve a buscar valientemente tu amor. Confío en que la hermana Ruaño apreciará al verdadero tú.
¿Quién te asignó este trabajo sabiendo que tienes vértigo? ¿Y te hizo colgar globos? Estaban todos muy ocupados, así que no se lo dije. Ven a ayudarme. 2 muslos de pollo por la noche. Vamos. ¿Ya no lo has colgado bien? ¿Quién ha hecho esto? Has hecho un trabajo incorrecto, ¿verdad? Entonces vamos, ayúdame con el trabajo, te invito. Está bien. Soy yo. Lo siento. Shu Wai-sung. Volvamos a conocernos otra vez. Con la versión más auténtica y más sincera de nosotros. Volvamos a conocernos. Hola. Soy Ruan Yu, graduada de la clase NIME de 3er año, de la Sushi Yiseong. Solía gustarme mucho. Ahora... Espera. Esa frase. Debería decirla yo primero. Hola. Soy de Sushi Yiseong, de la clase TEN de 3er año. De la Sushi Yiseong. Solía gustarme muchísimo. Te quiero más aún. Me gustan incluso más que antes. Seguimos de la mano. Si no... Démonos un abrazo. Disculpe, estoy patrullando por aquí y al ver que todo esto parece una película, me quedé mirando. Perdón. Ya me voy, pues me voy ahora. Estábamos ensayando un guión de cine. Acabamos de terminar la escena anterior. Ahora vamos a entrar para pulir los detalles.
¿Qué detalles quieren pulir? Hay un detalle, analizo los detalles no claros. Me lo pregunto antes de que saliera a la luz. ¿Cómo pudo sobrevivir todos estos años? Cuando me fui entonces, quité la batería. Puse el móvil y la batería en una caja sellada. Claro está. También puedes preguntar al fabricante de los fabricantes. ¿Cómo lo hace este milagro? Entonces, llevas un buen rato de pie. No tienes hambre. Ya comí en el avión. ¿Comiste en el avión? Qué lástima, en fin. Tenía preparado un refrigerio nocturno. ¿No lo quieres? Hazlo. De repente me dio hambre otra vez. ¡Salud! La salud. ¿Un trago de cola? Está muy bueno, de verdad. Con tanta comida frita de niño, no fue en vano. Una última pregunta más. En un principio, ¿cómo te fijaste así en mí? Jefe, ¿el tercer número de la ha llegado? Adiós. Chica, llegaste tarde. ¿Ah? Solo hay un ejemplar. Acaban de prestarlo. Ah. Lo pidió prestado ese chico guapo de allí. Mira el uniforme escolar. Parece que también es de tu escuela, ¿no? Oh. Si quieres, tú puedes hablar con él. Pero parece que está durmiendo. Mejor déjalo. Cuando termine de leerlo, yo lo leeré. También está bien. En una tarde de fin de semana con tan buen tiempo, poder dormir con su el cómic favorito cerca. ¡Qué cómodo! La vida. Hay que vivirla una y otra vez, en esos momentos hermosos. Tú eres la hija de nuestro tutor. Todos los compañeros de nuestra clase te conocemos. Así es simple. Pues... Ni un poco esa clase de novelas románticas. Un encuentro romántico. Si no hay nada de eso, no puedo ser tu protagonista masculino. Sí. Te dejo serlo, tanto como quieras. Ya has sido el protagonista durante decenas de capítulos. Entonces no lo seré. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No es momento ya de formalizar nuestra relación? Pipi, ¿por qué eres tan traviesa? ¿No sabes qué estoy diciendo? ¿Algo muy importante? Escuchemos juntos, ¿eh? Escuchemos juntos. ¿Qué te ocurre? ¿Qué estás oliendo? ¿Ah? ¿Qué hueles? Olemos a aceite y humo, ¿no? ¡La en mí! También hay ese olor. Lo he cogido de ti. No deberías hacerte responsable. ¿Cómo asumo? Invítame a un baño. Un baño. Acabábamos de hablar de formalizar.
tan rápido así. Tú tampoco has traído ropa para cambiarte. Después del baño, ¿qué te pondrás tú? He traído. En el coche de abajo. Esta noche vas a quedarte a dormir. ¿En qué piensas? Lo que quiero decir es, si te quedas a dormir, te prepararé la habitación de invitados. Te la dejaré lista. No hace falta. Me quedo, pero no dormiré. Todavía no me he adaptado al cambio horario. Dentro de un rato trabajaré en la sala. Te haré compañía. Así no tendrás pesadillas, ¿verdad? Bajo por ello en un momento. Tú ve preparándote. Descansa pronto. Vete. Buenas noches, Buenas noches. novio. Mi novio. Mi novio, sí. Dije buenas noches. Lo he dicho demasiado pronto. Antes de dormir, de verdad no vamos a hacer. Hemos hecho algo. Shua y Song, esta noche en mi casa. Por fin dejáis de fingir y os mostráis tal cual. Y os vais a mostrar tal como sois. Ahora estoy tumbada en la cama del dormitorio. Es dar vueltas en la cama sin poder dormir. Nerviosa. Él está ahora en el salón. ¿Están haciendo los preparativos? ¿Ocupado con el trabajo? Si os gustáis. Y además a solas los dos. En la misma habitación. ¿Y él está ocupado con el trabajo? ¿No será que él ha pensado en...? ¿Qué? Que no puede. ¿Por qué has vuelto de repente? ¿Tienes algo urgente? Volver para ser tu novio. Cuenta como algo urgente. ¿El oficial, de verdad? ¿Y si no? No hay periodo de prueba. No es un trabajo, ¿sabes? ¿Qué periodo de prueba habría? Oh. Vale, está bien. Entonces, Ahora estás en... trabajando en su casa. Tu sed de noviazgo no solo es oficial, sino que es de lo más extraño. Demasiado correcto, ¿no? Demasiado correcto. Es realmente demasiado correcto. Se podría decir que está tan correcto que da miedo. Dale un premio. Entonces, si él es tan perfecto, solo yo puedo desviarme un poco. Ruan Yu. ¿Qué ocurre? Tan tarde. ¿Por qué sigues viendo videos? No consigo dormir. Estoy un poco aburrido.
Entonces entró. Pensé en dejarte descansar temprano. Estoy aburrido solo en la sala. ¿Cómo puedes aburrirte? Estás un poco aburrido. Entonces, ¿qué tal si te hago compañía y charlamos? Dije que te haría compañía y charlaríamos. ¿De qué te ríes? ¿Sí? ¿Me estoy riendo? ¿Te estás riendo? ¿De qué te ríes tú? Me río de que fui engañado por mi novia para que entrara a la habitación. ¿No fuiste tú quien preguntó? No quiero preguntar. ¡Qué molesto! Sal fuera. ¿Estás enojada? No estoy enojada. Bueno. Fui yo quien quiso venir. Sal primero. No te quedes bajo las sábanas. Así no dormirás bien. ¿Qué haces? Mis más de 300 mensajes. Tanta estrategia. Los viste todos. Yo no dije nada. Eso es pagar con la misma moneda. ¿Quién te mandó leer mi novela con tanto gusto? Además me pediste que la leyera. ¿Qué te pedí que leyeras? Pues nada, me voy a dormir ahora. Acláralo antes de dormir. Bueno, te lo digo muy en serio, de verdad. En mi novela, el contenido del capítulo 23, eso fue puramente ficción por un efecto dramático. Yo, personalmente, nunca en aquel. Entonces, hice absolutamente nada de eso. Esas cosas ya. Está bien escrito. ¿De verdad? No he tenido ni media relación amorosa. Las escenas de besos están escritas de forma muy realista. Claro, por supuesto. Nunca has comido cerdo, pero nunca he visto correr a un cerdo. ¿Qué haces? Quiero darte de comer cerdo.的花绽放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来喜就变轻快，知道吗？ ¿Por qué tienes esa cara tan tranquila? 寻梦依旧，
的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别再。 Mirando la expresión. No puedes notarlo. Tienes que oír. Es realmente más fuerte que los fuegos de artificial. Explota con más fuerza. Han llegado. Se han equivocado de casa. ¿Qué dices? ¿No está Xiaoshu aquí? ¿Cómo van a equivocarse? Maestro Ruan, maestro aquí. Pasen. Pasen. Oh, voy a buscar las zapatillas. Las rosas son mías. Bien, bien. Bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Venid! He hecho bollos rellenos. He preparado cachas. Sentados cambiados de zapatillas. ¿Qué pasa? ¿Prefieres creer que se equivocaron de casa antes que creer que tu hija realmente está en una relación amorosa? No es eso. No es que no habláramos, pero una conversación ha sido demasiado rápida. No saques conclusiones tan rápido. Mira primero qué pasa, luego hablamos. Toma los zapatos, toma los zapatos, toma los zapatos. Xiaoshu. ¿Y Ayu? Todavía no se ha despertado. Todavía no se ha despertado. Normalmente no es la persona a la que le guste dormir hasta tarde. ¿Cómo es que todavía no se ha levantado? ¿Y si vas a llamarla? Vale. Y Erer, yo no es muy apropiado. Mejor sería que... Maestra, aquí, vaya usted. Sí, está bien. Voy a llamarla. Oh. Es mi propia hija. ¡Ven esto! Venga. Qué bien duerme. Ayu. Aizón, ¿qué hora es? Soy tu madre. Mamá. Mm. Mamá. ¡Mamá! Ay, ¿cómo has venido, mamá? ¿Qué pasa? ¿Crees que venía en mal momento? No, para nada. Date prisa. Levántate rápido. Lávate la cara. Baja a desayunar. Date prisa. Date prisa. Mi padre, sí. Chu Aizón. ¿Qué haces? Acabas de volver del extranjero. Sí, volví anoche. Todavía no he ajustado el jet lag. He trabajado toda la noche. Está bien que los jóvenes estén ocupados. Sí, está bien, está bien. Entonces, esta vez ha vuelto. ¿Ya has terminado todos los asuntos de allí? Todavía no. Todavía tengo algunos casos sin cerrar. Tendré que volver allí dentro de un tiempo. Pero ya no he aceptado ningún caso nuevo.
Xiaoshu. Entonces, ¿qué planeas? Planeo volver a China para desarrollarme. Bien, bien. ¿Y Yuyu? Todavía no he terminado. ¡Ayu! ¿Qué estás haciendo con tanta lentitud? Ven rápido a desayunar. Hoy, mamá. Ven rápido a desayunar. Ven. Mira, tu de padre te ha hecho bollos rellenos. Ha estado ocupado desde temprano esta mañana. Hay bollos de verduras y también de carne, ¿verdad? Todos son mis favoritos. Gracias, papá. Y también Xiaoshu te ha preparado gachas. Papá, mamá, ustedes hoy habéis venido tan temprano hoy. No es que temiéramos que no durmieras bien. La última vez que estuviste en casa, mira tus... Son tan grandes como las de un pequeño panda. ¿Verdad? Bueno, ahora mismo. Ya no tenemos que preocuparnos por ti. Gracias. Xiaoshu, ¿sabes qué pasa con el chico Cebun? ¿Qué está pasando ahora? La policía ha tomado medidas coercitivas contra él. Sobre los detalles, después de reunirme con él, solo podré saberlo. También estaba pensando en ir un rato más tarde al despacho de abogados para informarme mejor de la situación. Bien. Después de comer, iré contigo. Come un bausi hecho por papá. Come, come, come. Sube el coche. Xiaoshu, ¿cuáles son tus planes? ¿Piensas volver a China para desarrollarte? Espera. ¿Qué pasa? Hace un momento, mientras me cepillaba los dientes, oí lo que les dijiste a mis padres. En realidad, este asunto tenía pensado contártelo en un par de días. Pero viendo a mis padres, parecían no estar muy tranquilos. Así que expresé mi opinión antes de tiempo. Un asunto tan importante, ¿cómo puedes decidirlo así? Sin más. Has trabajado duro allí durante tantos años en tu carrera. Y las relaciones y recursos que has acumulado. Nada de eso es más importante que tú. Pero sigo queriendo que somos nosotros dos, resolvamos este problema juntos. En realidad, estos 2 días he estado pensando en este asunto. Tenía la intención de decírtelo cuando nos viéramos. Mira, mira. La naturaleza de mi trabajo tiene pocas restricciones de ubicación. No necesito estar los 365 días del año permanecemos en el país. Quizás en el futuro pueda dedicar parte de mi tiempo a vivir en el extranjero temporalmente. Tú tampoco tienes que abandonar por completo tu carrera allí. Puedes desarrollar a la vez negocios tanto en China como en el extranjero. Así es, cada año también tendrás una parte del tiempo, podrás quedarte en el país. Mira, este método no sería lo mejor para ambos. Tienes toda la razón. Pero, ¿quieres oír mi plan para ambos? ¿Sabes por qué nunca me he hecho ciudadano extranjero? ¿Por qué? Porque para mí es importante. Ese lugar no es realmente mi hogar. Mis raíces están en China. Y mi familia también. Ahora además estás tú, que me esperas aquí. Así que tengo que regresar. ¿Y qué pasa con el tío? El tío está solo en el extranjero. ¿Qué hacemos entonces? En realidad, antes de que papá se enfermara, nunca lo mencionó lo de cambiar de nacionalidad. Antes pensaba que tenía otros planes. Después, cuando se enfermó, al revisar sus documentos de trabajo, descubrí que siempre había estado haciendo inversiones en el país. Esta vez, antes de entrar en la sala de emergencias, todavía tenía la foto familiar en la mano. Creo que papá pudo haberse arrepentido. Pero su salud ahora necesita algo de tiempo para recuperarse. Lo de traerlo de vuelta tendrá que esperar. En realidad, me alegra mucho que estés dispuesto a considerar esto por mí. Pero todos estos años, lo más importante que he acumulado no son las conexiones y recursos que perderían valor al cambiar de lugar, sino la capacidad. Tengo la capacidad de ejercer como un buen abogado en el extranjero. Y también puedo hacerlo aquí en mi país. Aunque han sido largos los últimos 10 años. Pero comparado con las próximas décadas, no es nada, ¿verdad? Cinturón de seguridad, vamos.
Esta vez sí ha encontrado a un novio que es abogado. Deberías sentirte más tranquila, ¿no? En su profesión. Parece tener relaciones sociales simples. Contacta con poca gente y apenas sale de casa. Pero tú sabes que en Internet esa opinión pública da mucho miedo. Nosotros, los de literatura, somos muy sensibles. Y muchas palabras se nos quedan grabadas. Pensé que encontrar a un abogado podía ayudarla en cualquier momento. Por eso le presenté a varios abogados. Por eso, cuando nosotros dos todavía estemos aquí, en este momento, si le pasa algo, podremos acompañarla. Pero si algún día nosotros ya no estamos y ella está sola, ¿cómo voy a quedarme tranquilo? Hoy he visto a Hu Shuai-song por aquí, ¿verdad? Él también tiene planes de volver a trabajar a China. Y eso me tranquiliza mucho más. No digas cosas de mal agüero. Mira cómo está de salud ahora. 3 comidas al día. Y en cada una te comes 2 tazones grandes de arroz. Comes y duermes bien. No pienses en cosas que no existen. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Yo con vosotros, los de ciencias e ingeniería, es que no tenemos nada en común. Esto se llama estar sano, ¿o no? Yo lo llamo prevenir antes de que ocurra. O también puede ser preocuparse por nada. Los buenos modismos no se usan en este momento. Lo mejor que puedes hacer ahora es calentarme. Calienta esto. Estaba tan ocupado mirándolos. Tengo hambre y no he comido bien. Yo te lo envuelvo de nuevo. ¿Lo envuelvo de nuevo? Tu hija tiene harina en esta habitación. Lo envuelvo de nuevo. ¿Yo? ¿Estoy viendo mal? Debería ir a revisarme. ¿La vista? No. Si tuviera que irme, Recomendaría mejor el neurólogo. Para ver si reacciono lento y qué medicamento podría tomar para regular. ¿Qué quieres decir? Yo no seré la última persona de mi empresa en enterarse de esto, ¿verdad? No. Puedes preguntarle a la señora de la limpieza. Si la señora todavía no lo sabe, entonces eres la penúltima. ¿Yo? ¿Tan temprano? Los empleados fijos son diferentes. Apenas empiezan y ya están a la luz. A diferencia de mí, que soy temporal y solo puedo tener un amor secreto. ¿Qué miras? Me ciega vuestra luz de su felicidad. Sí. ¿Cómo va el caso de Sohun? Sigue avanzando con normalidad. Los padres de Sohun ya vinieron al bufete. En realidad querían encargarte a ti para que llevaras el caso. Pero tu situación es... Se la conté a sus padres. Y entonces aceptaron encargar a la abogada Chang Xi. ¿Y Chang-ki? ¿Y Shuai-song? ¿Por qué no ha venido? Soy del bufete Sikun, la abogada Jiang Ling. Tu de familiar me ha encargado como tu defensora. En el caso de sospecha de homicidio intencional. Defensor de secuestro. ¿Tienes alguna objeción? Sí, la tengo. Solo quiero a Shuai-song. He dicho que solo quiero a Shuai-song. Solo él puede salvarme. ¡Te lo he dicho! ¡Esto! ¡Shuai-song! El abogado Hu no tiene la licencia de abogado nacional. Ni siquiera puede defenderte. Ni puede comparecer por ti. No importa si ahora me estás rechazando o no. Solo puedes confiar en mí. Está bien. Sobre los hechos de este caso, ¿cómo se lo has contado a la policía? Por favor, repíteme todo exactamente. ¿No crees que mi presencia es un poco inapropiada? ¿No va a implicar cuestiones de privacidad? Conoces a la víctima y al sospechoso. Quizás puedas proporcionarnos alguna información. Puedes quedarte aquí y escuchar. De acuerdo. Estos son los documentos tras hablar con Seo Hun, que he organizado después de hablar con Sohun. Échales un vistazo. Según So-yun, cuando la víctima fue asesinada, él no estaba en el lugar. El día del incidente, la víctima conducía el coche. Unos 40 minutos antes del incidente,
So-Hun estaba en el asiento del copiloto y tuvo un conflicto con la víctima. ¿Cuál fue el motivo del conflicto? So-Hun dijo que después de que la víctima entrara a trabajar en Wanshi, a menudo hacía horas extras y asistía a eventos sociales. El tiempo que pasaban juntos se hacía cada vez menos. Y cuando la víctima estaba con él, a menudo parecía distraída. Así que él llegó a sospechar que la víctima le era infiel. Discutieron por esto, pelearon por eso. ¿Alguna vez los has visto pelearse? Sí. Recuerdo que el mes pasado, justo el día en que Wai-Sung volvió a Estados Unidos. Ten mucho cuidado. Nos vamos ya. Adiós. Adiós. ¿Por qué sigues enojado conmigo? ¿Hubo alguna otra vez además de esa? Hubo varias más. Todas fueron en la entrada de Wanshi. Y además, la actitud de Zhao Xin hacia So-Hun, de hecho, siempre fue bastante fría. Voy a buscar la hora exacta, el registro de viajes en el teléfono. Te lo enviaré por captura de pantalla en un momento. Bien. Sobre la sospecha de que la víctima tuvo una aventura. ¿So-Hun tiene alguna prueba concreta? Number. So-Hun dijo que el día del incidente solo quería ver el teléfono de la víctima para confirmar si tenía una aventura. Pero la víctima se lo impidió. Los dos se pelearon. Hubo un altercado físico. So-Hun fue arañado en el brazo. El arañazo fue en el brazo. Ahora la policía ha fijado una prueba clave contra So-Hun en las uñas de ella. Los restos de piel bajo las uñas de la víctima coinciden con el ADN de So-Hun. Pero la versión de So-Hun es que... Después del altercado físico, se bajó del coche. La víctima se fue sola conduciendo. La víctima condujo sola, deambulando por el camino de montaña, durante un tiempo sin pueblos ni tiendas cerca. Y el teléfono se quedó sin batería. Así que caminó hasta la casa del maestro. Él caminó hasta el maestro. Ya con el maestro, comer juntos, recibido la noticia del asesinato de la víctima. Entonces, en este caso actual, ¿no ha aparecido un segundo sospechoso? Por ahora no. En ese camino de montaña no hay cámara. En el vehículo de la víctima tampoco hay dashcam. En el coche, incluida el arma, el martillo de garra, no se han encontrado rastros biológicos de So-Hun ni de la víctima. Más allá de esos. En cuanto a la escena del crimen, porque ese día justo llovió mucho, las huellas fueron destruidas y fue difícil recolectar pruebas. La policía sigue investigando. Habla claro. Xuelebuve. Este caso actualmente parece que la situación no es muy optimista. Sé que no tienes el certificado de abogado nacional, el título de abogado local. Pero en el bufete Sikun, algunos casos difíciles, a veces también participas. Tohunche, Jianzi, ¿quieres unirte? Shang-Chi. Xuelebuve no entiende mucho de casos penales. No está muy familiarizado. Creo que esta vez mejor no. Hace un momento Xuelebuve hizo varias preguntas. Te dieron en el clavo. Se nota que es profesional. No parece alguien inexperto. Así que, So-Hun y Jianzi, ustedes continúen con normalidad. En cuanto a si yo participo o no, lo discutimos luego. Pensé que me ibas a aconsejar o preguntarme la razón por la que no acepto casos penales. Todos tienen secretos en su corazón. Todo el mundo tiene secretos. Si no quieres aceptar casos penales, seguramente tienes tu razón. La razón por la que no quieres decirlo, seguramente la tienes. El motivo por el que no quieres hablar. Pero si quieres decirlo, siempre estaré aquí. Acabo de estar en una reunión arriba. Has esperado mucho. Acabo de llegar. Te he traído comida especialmente. ¿Menguín? Qué bien. Dame una así. ¿Qué pasa? Xu Wai-Sung y Ruan Yu están detrás. ¡No mires atrás! Liu Mao. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no confesamos la verdad? Cállate, ya vienen. Mingying. ¡Qué casualidad! Justo te estaba llamando. ¿Cómo es que has venido? He venido a traerte la comida. Todo lo que te gusta. Eso era mío. Eres muy bueno. Esto también era mío.
¿No dijimos que bajábamos a comer? ¿No acabamos de decir que bajábamos a comer? ¿Por qué estás aquí? ¿Comer? Sí. Acabo de bajar a comer y me encontré con Mingying. Me encontré con Shen Xiaojin. Oh. Ya que nos hemos encontrado tan casualmente, comamos juntos todos. No, no. Vosotros comed, nada más. No es nada, en serio. De todos modos, los 4 nos conocemos. Vamos juntos. ¿Vamos juntos? Vamos ya. Considéralo como un extra para mí. Come más. Déjame ver, ¿qué me has traído de bueno? Pedí. Hola, camarones con telonguín. Qué casualidad, ¿verdad? También son camarones con telonguín. El plato extra también. Qué coincidencia. Cierto, ¿verdad? Esto es tener buena suerte en la vida. Esta bendición para comer llega. Ni se puede evitar. ¿Verdad que sí? Hola, pollo picante. Buen provecho, gracias. Mira, esto no me gusta comer, la verdad. No me gusta lo picante. Entre los platos picantes, solo me gusta comer un solo plato. ¿Sabes qué es eso? Mapo tofu, claro. Sí, de verdad, es mapo tofu. El mapo tofu. ¿Olvidaste que a mí también me encanta? Hoy originalmente Preparé un menú para 2. Quería que comiéramos juntos. recuerdo que en la universidad lo que más te gustaba era el mapo tofu. Sí, el de la entrada de la escuela. Sí, ese mismo. ¿Todavía lo recuerdas? Habla menos. El teléfono suena. Voy a responder un mensaje. Responde. Abogado Liu. Tweet de teléfono normalmente no lo pones en silencio. Normalmente yo temo perderme información importante. Es información importante. Estoy acostumbrado. Por eso es que habitualmente Subo mucho el volumen. Pues míralo ya. Oh, ya lo miro. Sácalo. Claro que tengo que verlo. Hola, costillas agridulces. Buen provecho. Esa notificación de noticias. Este es sin duda mi plato favorito. ¿Me has preparado? ¡Mira, mira! Shen Mingying. ¡Imposible! ¡Mira esto! ¿Qué decía yo? Debe estar lo que más te gusta. ¡Ven a comer! Aquí está mejor. Yo. Ay, tú, mira, tú mismo. Vosotros los que estáis enamorados, ¿cómo no podéis comprender un poco a los que somos el sentir de los solteros? ¿Verdad? Vosotros estáis muy enamorados. Nosotros este mismo. nos abrazamos para darnos calor. Sí. Entonces, pásame. Yo también te paso. Vale, muy bien. Vamos, gracias. Come más. Prueba uno de cada, come más. Bien, gracias. ¿Qué más quieres comer? ¿Vosotros os dais calor? ¿Os calentáis bien? ¿Habéis comido juntos antes? Sí. No. Antes, el abogado Liu me ayudó con el problema de la ruptura. Y para agradecérselo, le invité a comer una comida solo esa vez. Se me olvidó por completo. Sí, solo una vez. Solo una vez. Solo una vez. Las gambas están ricas. Últimamente has mejorado en la cocina. Sí, ¿verdad? Otra vez pienso en mi padre. Y aquel caso de entonces. Entonces dejémoslo así. Vosotros y ya.
Yo sigo calentándome. Hasta el final. Yo te acompaño. No hace falta, ya tomaré un taxi. Vamos, hay que llevar las cosas hasta el final. ¿Verdad? Sí. Vale, entonces gracias, abogado Liu. De nada. Vamos. Entonces, nos vamos ya. Ve. Adiós. Ve rápido. El abogado probablemente no vendrá. Empecemos la discusión. Bien, entonces empecemos. En realidad, en aquel entonces yo tampoco entendía mucho a mi padre. Ese sospechoso, la policía ya lo había arrestado. Y la fiscalía también había presentado cargos. Tú defiendes este caso. Es simplemente explotar las lagunas de la ley. Esto no es una laguna legal. Es un principio legal. Tú no eres abogado penalista. Ni siquiera sabes el significado de la defensa penal. Por eso elegiste ser abogado penalista. Para encontrar el significado que mencionaba tu tío. Para ser exactos, es para demostrar ese supuesto significado suyo. No existe en absoluto. Pero el resultado fue que lo encontré. Entonces, después, ¿por qué dejaste de aceptar? Es un caso penal. En aquel entonces seguí a mi padre y tomé un caso penal. También un caso de homicidio. En este caso en sí, solo estaba haciendo todo lo posible para proteger los intereses legítimos. Derechos legales. Pregúntate a ti mismo, ¿de veras nunca dudaste ni un poco? Ya que dudaste, pues, ya no tienes derecho a subir al tribunal por el cliente. ¡No eres digno de ser abogado penalista! Lo admito. Dudé en algún momento. Por eso me retiré de este caso. Más tarde, acumulé mucha experiencia en casos. Cuando quise intentar de nuevo ser un abogado penalista competente, mi padre sufrió un infarto cerebral. Cuando él despertó, ya no recordaba nada. Así que esa conclusión que dejó cuando estaba consciente pareció convertirse en una certeza que tuve que creer. Quizás realmente no soy digno de ser abogado penalista. Eso no es así. No lo creo. Todo abogado penalista ha tenido dudas sin vacilación alguna. Algunos durante este proceso se rindieron. Otros se mantuvieron firmes. ¿Cómo puede estar seguro el tío de que no serás tú el último? ¿Y los que se mantienen firmes? Y ese amor, no tengo oportunidad de demostrárselo más. Entonces demuéstralo a ti mismo. Demuéstralo a tu madre. Antes vi en línea una frase en internet. Las tareas inconclusas se repiten a menudo en tu vida hasta que des una nueva respuesta. Mientras estudias Derecho, entendiste la defensa del tío en ese entonces. Pero la tía no es abogada. Ella sigue atrapada en lo de aquel entonces sin poder salir. El tío ya no tiene oportunidad de hablarle más en esta familia. Es posible que con esa respuesta, la persona que la hizo soltar solo eres tú.